Hola, buenas noches. Hoy estamos aquí para algo diferente porque llevamos muchísimo tiempo hablando de educación y ya pues, uno se cansa. Entonces, vi recientemente el book tag de Josema y como a mí estas cosas me gustan un montón, aunque no me nominó directamente, sí nos dijo a todos que nos consideráramos nominados. Así que para descansar un poquito, vamos a hacer un book tag muy ligerito, como yo siempre voy, muy rápido, pero por lo menos, como digo, para hacer algo diferente. Así que Josema, va por ti. Vamos a por la pregunta. Primera, un libro que siempre quisiste tener. Pues siempre me habrían encantado tener las primeras ediciones de la Dragonlance en inglés. A mí ya me llegó una edición de bolsillo en español y gracias. Y luego se rehicieron y se hicieron algunas más bonitas y tal, pero siempre soñé con tenerlas en inglés. Ahora, bueno, Internet te da muchas posibilidades, pero aquellas primeras ediciones en inglés tuvieron que ser magníficas, más para la edad que yo tenía entonces. Un libro, pregunta dos. Un libro que te ha hecho enfadar. Cuando vi el book tag de Josema, mm, replanteé la pregunta porque pero al final voy a responder lo que yo pensé en un principio. José me habló de que las situaciones dentro del libro le habían hecho enfadar. Me han hecho enfadar algunos libros, no muchos, que han sido autoeditados por algunas editoriales o pseudoeditoriales que en realidad lo que han hecho es engañar a sus autores diciéndole que sus libros son maravillosos y sacándole tajadas. Luego lees el libro y la corrección brilla por su ausencia, la edición brilla por su ausencia y sin embargo le han dado falsas esperanzas a esos autores. Y esas situaciones me han hecho enfadar mucho porque algunas veces son gente que no conozco, otras veces son conocidos y algunas veces son amigos y eso ya me da un poquillo más de rabia. Así que me he enfadado en esas situaciones porque hay gente que se autoedita, yo mismo, en algunas ocasiones, que bueno, los libros gustarán más, gustarán menos, pero tienen un trabajo detrás que hace que merezcan la pena leerlos, por lo menos a nivel de estilo y de ortografía y de cohesión y de coherencia, que esos otros libros que no tienen me han hecho enfadar, no por el libro en sí o por el autor en sí, sino por cómo se han aprovechado de lo de ella. Pregunta número 3. Un libro que te ha costado elegir para leer. Pues bueno, yo leí Eragon en español. Me pasó lo mismo con Harry Potter. Leí Eragon en español y no me gustó prácticamente nada. Para mí era un refrito de otras muchas cosas. Sin embargo, en una tienda de libros de segunda mano, entre otras cosas, pude conseguir los 3 libros restantes de la trilogía, de la tetralogía, por poco más de 2 euros cada uno. Y dije, por ese precio, ¿quién se resiste? Y los leí en inglés. Y la verdad es que la calidad mejoró mucho. Sigue siendo un libro juvenil, que bebe de muchas fuentes, que puede ser más o menos original, pero ya pasó de ser un libro infumable a un libro que se dejaba leer. Así que me costó elegir la segunda parte de Eragon, pero mereció la pena. Pregunta 4. Un libro que ha estado durante años en tus estanterías, no recordabas que lo tenías, lo leíste y te encantó. Pues no me he encontrado nunca con esa situación. Es cierto que quizá no tenga el volumen de libros que Josema tiene en su estantería, pero creo que tengo lo suficiente y nunca me he encontrado en esa situación, quién sabe, más adelante. Pregunta 5. Un libro que no te llevarías a una casa nueva. Lo tengo muy claro. El Testamento de San Juan, de J.J. Benítez. Ni a una casa nueva, ni a una antigua, ni a ninguna. J.J. Benítez es un autor, bueno, controvertido como mínimo, pero a mí me encanta. Y he disfrutado prácticamente de todos sus libros, por lo menos la veintena que he leído. Pero el Testamento de San Juan lo intenté en varias ocasiones y a diferentes edades. Y creo que la vida tiene muy poco tiempo y muchos libros como para desperdiciarlo. Así que ese libro no me lo llevaría a ningún sitio. Pregunta 6. ¿El primer libro que te llevaste a tu casa o te llevarías? Entiendo que es cuando me independicé, en este caso cuando me casé y formamos una nueva familia. Pues me llevé unos pocos. Pero el que no podía faltar en mi biblioteca entonces era El Señor de los Anillos, aquella edición en tapa dura del Círculo de Lectores. Por aquel entonces, hace ya más de 20 años,
era imprescindible. No es que ahora no lo sea, pero ahora hay otros. Pregunta 7. Un libro que tiene un final de infarto. Bueno, he leído muchos libros e imagino que muchos tendrán finales de infarto. Pero se me viene a la mente ahora la saga de Tom Z. Stone, de Joe Adamo. Leí ese libro por volúmenes que salieron al principio, pero al final me compré el volumen completo, mil y pico páginas, y empecé a leerlo desde el principio. Y el final, no recuerdo, porque hace tiempo, fue el año pasado, no sé si fue de infarto el final, pero la verdad es que la historia fue cogiendo velocidad, fue cogiendo intensidad, fue cogiendo su suspense y un par de toquecitos al final, que si no fueron de infarto, por lo menos a mí me encantaron y me hicieron sonreír en mano de la ocasión. Y en ese sentido, quizá no fue el de infarto de siempre, porque siempre a lo mejor esperamos mucha acción o tal, pero a mí sí me lo parece. 8. Un libro que te haya hecho sentir bien, un libro amable, cozy, nice. Aquí tengo que hablar de la saga de la Chronicles of the White Tower de mi amigo que ha fallecido recientemente, Mark Patrick. Lo voy a echar muchísimo de menos. Y también voy a echar muchísimo de menos su saga, The Chronicles of the White Tower. Una saga que me ha hecho pasar muy buenos ratos por sus protagonistas, por el buen rollo que al final acaban transmitiendo todos sus libros. Y siempre me ha hecho sentir bien y siempre he estado a la espera del siguiente. Imagino que tengo pendiente una relectura porque merece la pena. 9. Un libro corto pero intenso con muchas enseñanzas. Bueno, imagino que habrá muchos de esos, pero el libro que se me ha venido a la cabeza cuando yo tenía mis 20 años, El alquimista, de Paulo Coelho. No sé qué pasaría si lo leyera ahora, pero en su momento me marcó muy positivamente y lo disfruté muchísimo y creo que aprendí muchísimo. Así que sí, podemos decir que El alquimista de Paulo Coelho es un libro cortito pero intenso. Y por último, un libro que recomiendas a todo el mundo. Bueno, pues si antes decía que El Señor de los Anillos habría sido mi libro de cabecera durante muchísimo tiempo, eso cambió hace poco más de 10 años cuando Jesús Bevilche empezó a publicar la saga de La Flor de Jade. Queda un libro para terminar, estará al caer. Y la saga de La Flor de Jade me parece magnífica. Es un libro que ha marcado mi vida porque aunque publicado puede llevar un poquito más de 10 años, lo vine a hacer cuando yo apenas tenía 15 y es un libro magnífico y que tiene muchos niveles de lectura y se lo recomiendo a todo el mundo. En realidad la saga son 5, el sexto está ya en proceso de casi de salida y se lo recomiendo a todo el mundo. Y poco más, como decía Josema, supuestamente hay que nominar a alguien, pero bueno, como esto del YouTube es muy delicado para muchos y tampoco estoy en mucho contacto con otros canales más allá del de Josema, pues nada, cualquiera que vea este vídeo y se sienta con ganas de hacer el BookTab, pues que se considere autonominado. Y poco más. Muchas gracias, Josema, por hacer estas cositas que a mí me encantan y aquí tenéis mi granito de arena. Hasta la próxima.